En Génesis 1:1 encontramos este versículo que estamos compartiendo en la pantalla. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí podemos ver una pluralidad de personas en la deidad. Bueno, en realidad se puede ver cuando leemos este versículo en hebreo. Cuando leemos este versículo en hebreo podemos ver una pluralidad de personas en la deidad. Porque la palabra que se usa para Dios, como podéis estar viendo aquí, la palabra que se usa para Dios es Elohim. Y dicha palabra es un nombre colectivo. La palabra Elohim es un nombre colectivo y nos indica una pluralidad. Si no hubiese una palabra en singular para designar a Dios, podríamos pensar que los escritores del Antiguo Testamento no tuvieron más remedio que usar la palabra Elohim, una palabra en plural, un nombre colectivo. Pero la cosa es que sí existen otras palabras hebreas en singular para Dios, para designar a Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, y voy a compartir otro versículo. Elohai. Eloah. Entonces, en Salmo 114, 7, tenemos Eloah. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Milifnei Eloah Yaakov. Milifnei Eloah Yaakov. Eloah quiere decir Dios y es una palabra en singular. También tenemos otra palabra en singular que voy a poner a continuación. Tenemos esta palabra que es Él. Salmo 5:4, esto lo encontramos en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, Kilo El, Jafetz Resha Ata, Kilo El. Él es Dios, es una palabra en singular. Por tanto, la palabra que encontramos en Génesis, Elohim. Aquí, vamos para allá. Aquí estamos. Esta palabra que encontramos. Bereshit bara Elohim. Exactamente, y lo he querido poner en colores, ¿vale? Ajá. Lo he preparado especialmente para vosotros. Gracias, hermano. Bereshit, sí, un placer. Bereshit bara Elohim. Elohim, y quiero decir que Elohim no es un plural majestático, como algunos rabinos y otras personas nos quieren hacer creer. Elohim es un nombre colectivo. ¿Pero qué es un nombre colectivo? Juan, ¿qué es un nombre colectivo? Un nombre colectivo, podemos leer en Wikipedia, el nombre colectivo es el sustantivo que en singular expresa una colección o agrupación de objetos, animales o personas. Wow. Podemos leer en el estudio, y le voy a compartir esto también, hay un estudio que ha hecho Alan Smith, voy a leer lo que dice Alan Smith de los nombres colectivos. Okay. Los nombres colectivos son tratados algunas veces en singular y otras veces en plural. En hebreo, un mismo nombre colectivo puede ser tratado como singular en un párrafo y como plural en otro lugar, incluso en el mismo párrafo. Los nombres colectivos nos hablan de una pluralidad. Por ejemplo, en español tenemos la palabra ejército. El ejército implica un conjunto de soldados. Tenemos la palabra equipo. Equipo implica varios jugadores. Tenemos también la palabra familia. Y la palabra familia implica varios miembros. Por tanto, en hebreo, la palabra Elohim nos habla de una pluralidad. Interesante. Nos habla de una pluralidad de personas. Sinceramente, y ahora quiero decir algo, no es fácil traducir la palabra Elohim. Es fácil traducir la palabra Elohim, ya que en la escritura se usa para los hombres,
se usa para los ángeles, se usa para los dioses falsos y también se usa para el Dios verdadero, la palabra Elohim. Correcto. Tenemos que tener en cuenta que en hebreo no hay letras mayúsculas, por tanto, no nos ayuda a la hora de su correcta traducción, porque no hay letras mayúsculas. Correcto. De hecho, tenemos un caso muy claro donde los eruditos no se ponen de acuerdo. Y vamos a ver este versículo donde no se ponen de acuerdo los eruditos. Aquí no se ponen de acuerdo. Estamos en Éxodo 22, la primera parte del versículo 28. Éxodo 22, 28. Elohim lo tekalel. Elohim lo tekalel. Fíjate cómo lo dice la Biblia de las Américas. No maldecirás a Dios. La Reina Valera de 1960 dice: no injuriarás a los jueces. Es el mismo versículo, ¿eh? Aquí en la NBI dice: no blasfemes contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo. Así dice. Correcto, entonces se dice: no blasfemes contra Dios, en la versión que tú tienes. Ajá. No blasfemes contra Dios. La Septuaginta nos dice: a los dioses no maldecirás. A los dioses no maldecirás. Y la Septuaginta que yo utilizo, no sé si la podéis ver, es esta Septuaginta. Déjame, la ubico aquí en grande. Ya va. Ah, vale, esta es la que yo utilizo. Sí. La Septuaginta griega, del Pentateuco. ¿Eso solamente está en los primeros 5 libros de la Biblia allí? Correcto. Ok. Está bastante bien, está. Ajá, perfecto. Y después tengo aquí otro libro que quiero compartir, que me lo compré en su día, Torat Emet. La Torat Emet. Torat Emet, ok, la Torah es verdad. Vale. La Torat Emet, que he puesto lo que pone la Torat Emet, y dice: no blasfemes a Elohim. Ok. Vale, que la Torat Emet no se ha querido mojar mucho y ha dicho: bueno, yo dejo Elohim y ahí ya está, y no lo traduzco. Y lo dejo así como Elohim, ¿vale? Ya que cada uno piense lo que tenga que pensar. Pero podemos darnos cuenta que la palabra Elohim no es fácil de traducir. Y recordemos que es un nombre colectivo. Y ahora vamos a ver otro nombre colectivo. Vamos a ver la palabra Am. La palabra Am, palabra es un nombre colectivo. Pueblo está en singular. Ajá. ¿Pero qué? Pero nos indica un grupo de personas. Ok. Un pueblo implica un grupo de personas, porque si no, no sería un pueblo, ¿verdad? No sería un pueblo. Sí, Siempre correcto. hay un grupo de personas. Y como hemos visto, los nombres colectivos, quiero recordar esto, pueden ser tratados como singular o como plural. Voy a compartir ahora un versículo donde vamos a ver la palabra pueblo. Vamos a ver la palabra pueblo con un verbo en singular. Josué 24, 21. Vayomer Ha'am el Yehoshua. Y respondió el pueblo a Josué. Y Vayomer respondió, está en singular. Ok. ¿Vale? Por tanto, aquí la palabra Ha'am, el pueblo, está y respondió el pueblo, singular. Respondió está en singular y Ha'am es el pueblo. Pero en el mismo capítulo, en Josué 24, 24, lo voy a poner a continuación. Gracias, Josué hermano. 24, Las piedras hablarán. Gracias, hermano, por compartirlo. Un abrazo. Prosigue, hermano. Y Josué 24, 24, podemos ver cómo ahora la misma palabra pueblo, la misma palabra el pueblo, Ha'am, y ahora fíjate lo que dice Osman al principio, Vayomhu. ¿Te das cuenta del verbo Cambia, ahora? sí. Ajá. Porque ya está en plural. Ajá. Pero es la misma palabra, es Ha'am, es el pueblo. El pueblo respondieron. El pueblo respondieron, porque el pueblo implica varias personas, un grupo de personas. Por tanto, este nombre colectivo, el pueblo, Ha'am o Am, se utiliza de vez en cuando con verbos en singular y en otras ocasiones con verbos en plural. Ahora, ¿por qué se usa en el versículo 21 en singular?
con un verbo en singular, y en el versículo 24, ese mismo capítulo, con un verbo en plural. Porque con los nombres colectivos, cuando se usan en singular, enfatizamos la unidad en el grupo. Ok, ok. Se enfatiza la unidad dentro del grupo de personas que componen, en este caso, el pueblo. Se enfatiza la unidad. Pero cuando usamos un verbo en plural, con los nombres colectivos, enfatizamos a cada individuo dentro del grupo. Se enfatizan los individuos. Estamos pensando en los individuos, no en la unidad, cuando se usa un verbo en plural. Este mismo uso también lo encontramos en inglés británico, ¿vale? Y de eso sí que os puedo hablar porque yo soy profesor de inglés. Entonces, Genial. en inglés británico encontramos esto, hermano. Los nombres colectivos se usan con un verbo en singular y con un verbo en plural. Entonces, voy a compartir una cosita que he hecho aquí. Entonces, enfatizando la unidad de las partes, en inglés británico se puede decir the team is playing well. Ajá. El equipo está jugando bien. Ajá. Y el verbo is está en singular. Pero Ok. cuando queremos enfatizar las distintas partes que componen ese grupo, entonces usamos el verbo en plural. Por eso en inglés británico tú puedes leer the team is playing well o the team are, Ok. con el verbo en plural. Están, Ok. el equipo están. Ajá, Y he ajá. querido poner este ejemplo porque lo mismo sucede en hebreo. Ok. Ok, ok. ¿Vale? Lo mismo sucede en hebreo. Otro ejemplo lo vamos a encontrar, voy a compartirlo a continuación, en el 2 Samuel, en 2 de Samuel 23:11, leemos, Ve Ha'am nas mi penei Felistim. Y el pueblo huyó. Huyó está en singular. Y el pueblo huyó. La palabra es nas. ¿Vale? Aquí la palabra es nas. Como podéis ver en azul. Ve Ha'am nas mi penei Felistim. Y el pueblo huyó. De los filisteos. Pero en Primera de Corintios 11:13, en Primera de Corintios 11:13, Voy. no, Primera de Corintios 11:13 está aquí. En Primera de Corintios, perdón, en Primera de Crónicas, no Corintios, Primera de Crónicas 11:13, perdonadme. En Primera de Crónicas, estamos en el Antiguo Testamento. Ok, todo el ok, rato. ok. En Primera de En el Crónicas, 11:13, en ¿sí? Primera de Crónicas Ajá. 11:13, Listo. encontramos esto. Ve Ha'am nasu mi pinei Felistim. Ajá. Encontramos el mismo verbo, encontramos usado con pueblo, con la palabra pueblo, pero esta vez dice nasu, que es el plural de nas, lo que hemos visto antes, de nas. Por tanto, aquí dice literalmente, y el pueblo huyeron. Y el pueblo huyeron, dice literalmente, delante de los filisteos. Por tanto, el mismo nombre colectivo, pueblo en este caso, es usado en ocasiones con verbos en singular y en otras ocasiones con verbos en plural, como hemos visto en estos ejemplos. Hay Correcto. otra palabra que vamos a ver que es Egipto. Vamos a ver la Ah, palabra ese Egipto. es Mizraim. Misraim, y se Ajá. pronuncia Misraim, Ajá. ¿vale? Con el acento a la A, Misraim. Ok. Mira este Pues, comentario, hermano. No existe la señora Trinidad en la escritura. Ya va, Muy bien, pues que Leo, sigan te, viéndonos. te invito a que te quedes, Que sigan precisamente viéndonos para porque que... vamos a ver, porque se va a liar una buena hora, se va a liar bien. Sí, correcto. Entonces tenemos Misraim, que es Egipto, que es un nombre colectivo, y vamos a ver cuando se usa con un verbo en singular, Egipto. Vamos a ver cuándo se usa. En Éxodo 14:25. En Éxodo 14:25 podemos leer Vayomer Mitzrayim, que es entonces, Ok. y Egipto dijo, o entonces Egipto dijo, y Vayomer está en singular, ¿vale? Sin embargo, un poco antes, en Éxodo 14:18, en el mismo capítulo, en Éxodo 14:18,
encontramos lo siguiente. Encontramos esto. Va yadu Mitzrayim. Entonces sabrán Egipto. Entonces sabrán Egipto. Lo que ocurre es que muchas versiones han preferido poner los egipcios. ¿Vale? En muchas versiones han preferido poner los egipcios, pero aquí es la misma palabra Egipto. Se escribe de igual forma, Egipto. ¿Vale? Por tanto, Mitzrayim es un nombre colectivo. Y me gustaría recordar lo que nos dice Alan Smith. Alan Smith nos dice que Adam, ya va, hermano, ¿Adam o Alan? Alan. Ah, Alan ok, Smith, Alan, ok. es un hombre, este hombre fue un hijo de un rabino que ha escrito muchos libros. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Dicen, los nombres colectivos son tratados algunas veces en singular y otras veces en plural. ¿Vale? Que es lo que estamos viendo. Por eso, Genial. cuando son tratados en singular, van acompañados de verbos en singular. Cuando son tratados en plural, van acompañados de verbos en plural. Pero bueno, ahora vamos a ir a Elohim. Bien, Elohim implica una pluralidad de personas. Y esto sí que, de esto no hay ninguna duda. Elohim, la palabra Elohim implica una pluralidad de personas. Y la palabra Elohim la vamos a encontrar con verbos en singular, porque en este caso, Bereshit bara, Elohim está con un verbo en singular, ¿verdad? correcto. Pero también la vamos a encontrar, la misma palabra Elohim, con verbos en plural. Con verbos en plural y con adjetivos en singular y con adjetivos en plural. Si vamos al libro de Génesis, voy a compartir otro pasaje, Génesis 20:13. Y ahora me gustaría, hermano, que también lo buscases tú, el Génesis 20:13, para comparar las versiones y para ver lo que tenemos. Bereshit 20:13. Perdón. Génesis 20:13, que ahora estamos aquí. Ok. 20:13. Ok, aquí estamos. Bien. 20:13. Bien. ¿Puedes leer la primera parte? Yo creo que está bien. Sí, seguro. ¿Puedes leerla? Déjame la ubico aquí en pantalla para que los hermanos lo puedan ver. Vale, perfecto. Cuando Dios me ordenó dejar... 20:13, ¿sí? Sí. Ok. Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que muestres... Hasta ahí está bien, perdona. Ok, perfecto. Hasta ahí está bien. Vale. Fijaros cómo lo dice en hebreo. Voy a colocarlo. Dice... Fijaros cómo lo dice. Vayehi ka'asher hitu oti Elohim mibet avi. Y esto es lo que dice. Sucedió que cuando Elohim me hicieron, habla en plural, cuando Elohim me hicieron salir, hitu, es el verbo aquí, hitu, es plural. Por tanto, Elohim me hicieron salir. Y claro, esto no lo vemos cuando leemos nuestras versiones en español. Pero esto lo podemos apreciar y lo podemos ver cuando consideramos el hebreo. Correcto. Elohim me hicieron salir. Esta pluralidad de personas la tenemos aquí. Elohim, hemos dicho que Elohim es un nombre colectivo. Correcto. Que se puede usar con verbos en singular y enfatiza la unidad de las personas, se enfatiza la unidad, o se puede usar con verbos en plural y enfatizamos cada persona distinta. El Salmo 58:11. Por favor, Osman, vete al Salmo 58:11. Vale, voy a buscarlo. Déjame lo ubico rápidamente. Genial. 58, Salmo 58:11. Salmo 58:11. Vale, voy a... Aquí. Y aquí la palabra Elohim se usa con un verbo en plural. Y cuando la tengas, hermano, puedes leerla, por favor. Salmo 58:11. Okay. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Fíjate cómo lo dice esto en hebreo. Yesh Elohim, Shoftim. Juzgarán. Yesh Elohim, Shoftim ba'aretz. Hay Dios que juzgan
Ujú. Hay Dios que juzgan, está en plural. Porque Elohim implica una pluralidad de personas. Y cuando vas al hebreo lo puedes ver. Hay Dios que juzgan, shoftim, plural, Elohim, shoftim, que juzgan en la tierra. Vamos a Josué 24:19. Vamos a Josué 24:19. 24. Sí, 19. Vale. Y cuando puedas, cuando lo tengas, 19. Entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. Lo voy a seleccionar. No. Entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. ya está bien. Ok. Perfecto. Nuestras versiones dice porque Él es Dios santo. ¿Qué dice en hebreo? Y lo tenéis ahí. Ki Elohim. Porque... sigue. Ki Elohim Kedoshim Hu. Esto es una maravilla. Ahora el adjetivo kadosh es kedoshim, plural. Correcto. Ki Elohim kedoshim. Pero lo más impresionante es que después dice hu, que es él. Hu. Por tanto, porque hemos podido decir porque dioses santos es él. O sea, estamos hablando que aquí básicamente el adjetivo Hu está refiriéndose. No, el adjetivo kadosh, el santo. Ok, Kedoshim. El pronombre. Habla del pronombre. Perdón, el pronombre, perdón. Sí, cometí un error, Sí. el pronombre. El pronombre Vale. Hu se está refiriendo a la unidad de esos aparentes dioses que están dentro de la Exactamente. palabra Elohim. A esa pluralidad, exactamente. Ajá, hermano. exacto. Wow. Por eso esto es una maravilla. Brutal. Es que contra la verdad ya no hay argumentos. Correcto. A ver qué argumentos tiene aquí. Ki Elohim Kedoshim Hu. Es impresionante. Vamos a 2 de Samuel. Para Vamos a 2 los, de Samuel. para los hermanos de unicitarios o arrianos, eso Es es... terrible, la situación es terrible. Totalmente, hermano. Qué bueno. ¿cuál- Vamos a cuál 2 de dices? Samuel Ok, segunda de 7:23. Samuel. 7:23. Samuel, aparece Samuel. Segunda de Samuel. Ahí lo tengo yo. Segunda de Samuel. 7:23, ¿sí? 7:23, correcto. La ¿Cuál? primera parte. 7:23. Déjame, lo coloco aquí en pantalla. Sí, perfecto. A ver. Ujú. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Me avisas hasta dónde leo, ¿ok? Sí, la siguiente parte también la lees. Ok, es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para Ya, dar hasta a ahí conocer tu nombre. Hasta ahí está bien. Ok. En hebreo, fíjate lo que dice. La segunda parte que has leído. Asher halhu. Halhu, y es plural. Asher halhu Elohim, al cual vinieron Elohim, al cual a Israel Elohim vinieron, plural. Esto no lo vemos en las versiones en español. Pero en hebreo está súper claro, hermano. Esto está súper claro. Elohim halhu. Halhu livdot lo leam. Vinieron a rescatar para él, lo es para él, leam como pueblo. Ajá. Si vamos al Salmo, Segunda de Reyes, y esto, bueno, no hace falta que vayas aquí, Ok. porque lo voy a compartir yo, y esto lo dije el otro día. Como lo dije el otro día, no hace falta que vayas, porque lo voy a poner yo también las dos cosas. No sé si te acuerdas que lo comenté esto, que en Segunda de Reyes 19:4 tenemos al Dios vivo, o el Dios viviente, y fíjate cómo lo dice, Elohim Hay, Ujú. que está en singular. Ajá, exacto. Aquí tenemos Hay en singular. Sí. Pero ¿Por qué? posteriormente ¿Qué pasa está en cuando plural, ponemos- ajá.
Sí recuerdo esa Claro, parte. y qué pasa cuando, Ujú. está el adjetivo en singular o el verbo en Ajá, singular? Que estamos enfatizando la unidad, correcto. ¿vale? Entonces, Elohim hay vida en la deidad, hay vida. En el Padre, en el Espíritu, en el Hijo hay vida. Y aquí Elohim Hayim es plural, Hayim, ¿vale? Elohim Elohim. Hayim es plural, ¿vale? El Padre vive, el Hijo vive, Ujú. el Espíritu vive. Elohim Hayim. Como dije al principio, en el primer versículo de la Biblia, y ahora yo creo que ya se entiende un poco mejor, Correcto. en el primer versículo, en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, ya podemos apreciar la pluralidad de personas cuando utiliza la palabra Elohim, ¿vale? Y es la palabra que más se usa. Es la palabra que más se usa, el título que más se usa en la Ujú, ujú. escritura para referirse a Dios es Elohim. Imagínate Ajá, el título, Elohim, porque Eloah se usa menos, ¿vale? Él se usa correcto. menos, pero Elohim es el que más se usa. Ya vamos a Por llegar a tanto, esta parte, Miguel Ángel, a lo que es la palabra ejat. Danos un chance porque vamos por partes. Y realmente, sí, he de confesar algo. Yo en un momento, cuando estaba dentro de Raíces Hebreas, había rechazado la Trinidad. Más exactamente este mismo pasaje de Deuteronomio 6:4 fue el que me hizo volver a abrazar la Trinidad. Así que bueno, ya vamos a llegar a esa parte. No te preocupes, Miguel Ángel. fijaros que entonces, en el principio, podemos decir con confianza, en el principio, el Padre, Bereshit. el Hijo y el Espíritu Ujú. creó la tierra, creó los cielos y la tierra. Y fijaros en esto, y esto ya es tremendo, esto ya es tremendo. A ver, a ver, a ver. Alégrese Israel en sus hacedores. Oh, wow. Wow. Job 35:10. ¿Dónde está Dios? Mis hacedores. En el Salmo 149:2 Ajá. aparece la palabra osav. La palabra osav viene de la palabra osé. Osé quiere decir hacedor, osé. Y la palabra osav tiene un sufijo pronominal para la segunda persona del plural. Osaf es el sufijo pronominal para la segunda persona del plural, ¿vale? Viene de osé, que es hacedor. Por tanto, aquí dice osaf, ¿vale? Alégrese Israel en osaf, en sus hacedores, porque es plural. Es un sufijo plural, osaf. Buenísimo. En Job 35:10 dice osai, osai. ¿Recuerdas lo que te dije de Adonai? Correcto. Adonai es mis señores. Ujú. Osai es mis hacedores, porque viene de Osé. Osai, mis hacedores. ¿Dónde está Dios? Mis hacedores, Osai. Después, porque tus maridos son tus hacedores. En Isaías 54:5, en hebreo dice Boalaich, Osaich. Boalaich, ¿de dónde viene Boalaich? Viene de Baal. Baal. Baal es marido, Baal. Y dice, y tiene el sufijo pronominal para plural, ¿vale? Para la segunda persona plural, Boalaich, Osaich, que viene de Osé, una vez más, hacedor, Ajá. pero esta vez tiene otro sufijo, que también es plural, ¿vale? Un sufijo pronominal plural, Osaich, Boalaich. Y después, acuérdate de tus creadores, que este creo que sí lo mencioné el otro día, en Eclesiastés 12:1 dice Bogeja, Bogeja. Una vez más, tenemos Bogué, que es creador, Bogué, y tenemos el sufijo pronominal para la segunda persona plural, para tus creadores, que es Bogeja. Acuérdate de tus creadores. Por tanto, no es una tontería cuando dijimos que en el primer versículo de Génesis podemos ver la pluralidad de personas, porque estos versículos nos lo confirman, que hay una pluralidad de personas involucrada en la creación. Elohim. Bereshit bara Elohim. En el Elohim. principio creó Elohim. Una pluralidad de personas. Por eso nos alegramos en los hacedores, en nuestros hacedores, en nuestros creadores. Interesantísimo. Interesantísimo.